Bueno, miren, pues una vez más, ¿verdad? Como siempre, ante un tema, yo tengo la necesidad de decirles esto, ¿verdad? De que siempre, sea en la iglesia, un discipulado, sea donde sea, o sea, yo le pido al Señor, Dios mío, ¿y cuál es la palabra? Y bendito Dios, les digo a las casas en donde hemos ido, los hermanos pastor, esa es la palabra que necesitamos. La gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me hablaba ayer de este tema, yo lo empecé a estudiar desde anoche, y el Señor me hablaba que la palabra para el día de hoy era esta: decisiones que marcaron, dice, un antes y un después. Amén. Si ustedes y yo lo analizamos, mis amados hermanos, todos los días, pero todos los días, ustedes y yo tenemos que tomar decisiones. Pueden ser decisiones tan pequeñas como, ay, me levanto hoy o no me levanto, o sea, refiriéndome a que estamos acostados, ¿verdad? O decisiones tan importantes, qué sé yo, mis amados hermanos, algo que nos puede marcar, como lo dice ahí, un antes y un después. Amén. Lo que no nos damos cuenta a veces es de que con esas pequeñas decisiones, que a veces pensamos que son insignificantes, no estorban, no van a marcar la vida, pero nos vamos formando un estilo de vida, nos vamos formando un hábito. Y cuando venimos a reaccionar, como yo les he puesto el ejemplo en la iglesia, tal vez lo han escuchado, de una mujer que un día dijo, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Día martes no fue, día jueves tampoco fue, día domingo tampoco fue, ya llevaba una semana. Y cuando vino a reaccionar, ya llevaba un año sin congregarse. Pregúntenme si regresó a su congregación. Ya no regresó. Antes de yo venirnos para acá, yo le dije, porque yo he conocido las iglesias cerca de donde nosotros vivíamos, y yo le dije, ¿por qué no regresa? Para mí, les digo, la iglesia de la que yo le estaba hablando es una iglesia, bueno, no me dijo, ya no. Ya pasaron, que les digo yo, más de 10 años de que pasó ese día que no tenía ganas, y ya no, simple y sencillamente tomó la decisión de ya no regresar, y ya no se volvió a congregar. Cosas que, repito, que ustedes y yo pueden pensar significantes, pero que pueden marcar sin darnos cuenta, y tal vez, mis amados hermanos, sin tener un pensamiento de decir, como el ejemplo que les estoy poniendo, yo hoy no voy a la iglesia, ya nunca más voy a regresar a ninguna iglesia. Tal vez no lo hacemos con ese pensamiento, mas sin embargo, una pequeña decisión nos marca un antes y un después. Amén. Bueno, entonces esa es la palabra, como repito, que el Señor me colocó para darles el día de hoy. Y vamos a hablar de varios personajes, no creo que me dé tiempo a explicar cada uno de ellos. Al final tampoco los desarrollé todos, sino solo me ven unas bases ahí. Pero dentro de una de las que vamos a hablar, vean la imagen que les coloqué ahí. Yo creo que si yo les digo esto, ustedes van a saber de quién es, aunque ahí aparece la cita. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ok. Miren, ahorita no quiero hacer énfasis en esta mujer, pero si ustedes y yo nos recordamos, ¿en qué momento fue que ella pronunció esa frase? ¿Alguien se recuerda? Cuando Noemí le dijo que se fuera. Miren qué tremendo. Cuando Noemí, y sí vamos a hablar de ella, pero solo quiero dejar esto resaltado. Cuando Noemí le dice, vete, le dice, mira tú, que era, bueno, Orfa no recuerdo, como con cuña, creo que eran así, o la otra nuera, ya se fue, vete, le dice. Y viene esa famosa frase, ya, ¿qué hizo ella en ese momento? Imagínense, mis amados hermanos, si a nosotros nos dijeran esas palabras como la que le dijeron a ella, vete, ¿qué estaríamos pensando? Si alguien viene y me dice, ¿sabe qué? Váyase, ¿qué pensaríamos? Me echó, no me quiere, de mejores lugares me han echado, qué sé yo. Mas sin embargo, vean la decisión que ella tomó, pero ahí nada más se los dejo, porque vamos a hablar de otros personajes. Miren, yo les traigo ahí varios tipos de decisiones. Amén. Todas las decisiones marcaron un antes
y marcaron un después. Pero ahorita vamos a ver por lo menos 3. Si no las desarrollamos, por lo menos las vamos a mencionar, porque como repito, son varias las citas, los ejemplos más que las citas que traigo. Y vean esta, la primera: decisiones personales. Vean esto, qué interesante, que cambiaron destinos. Si ustedes se recuerdan, hace algún tiempo estuvimos hablando en la iglesia de un tema, ¿cómo lo titulamos? Memoria conquistada, redimida, destino conquistado era. Amén. Ok, entonces vean esto. Las primeras decisiones, las primeras 3 que vamos a ver, tienen que ver con esto: decisiones personales. Vean que no habla de decisiones de grupos, sino dice personales. Amén. Que cambiaron destino. Vamos a ver el primero. Dice acá: Josué, de él es el que vamos a hablar, decidió servir a Dios. Marcó una separación entre los que seguían a Dios y los que seguían a otros dioses. Ok, ahí está ya la primera. Entonces, repito, vamos a hablar en estas 3 decisiones personales. Miren qué poder tuvo esa decisión, que fue un momento, un instante, pero cambiaron destinos. Y ustedes y yo creo que tal vez, no lo sé, en más de alguna oportunidad en nuestras vidas, tal vez hemos dicho esa famosa cita, ¿verdad? O lo hemos cantado. Recuérdense que lo cantamos en la iglesia. Perdón. Yo en mi casa serviré. O sea, tal vez lo hemos cantado, lo hemos pronunciado con fe, hemos tomado esa palabra para nosotros. Y esa fue la decisión que tomó Josué, que le cambió el destino no solamente a él, sino a su casa. Y como lo leíamos acá en el comentario, vamos a ver: Josué decidió servir a Dios y marcó una separación entre los que seguían a Dios y los que seguían a otros dioses. Entonces ahí nos damos cuenta de que la decisión que tomó Josué la tomó primeramente el personal, yo. Luego dice mi casa. Pero la separación que se hizo no fue solamente él y su casa, sino todos, dice ahí claramente, los que seguían a Dios y los que no lo seguían. Amén. Vean pues, le damos la cita. Josué capítulo 24, versículo 14. Nosotros, la mayoría, conocemos el versículo 15 y lo cantamos y lo pronunciamos y todo, pero vean lo que dice el contexto. Vamos a leer 4 versículos, 2 acá y 2 después. Dice, hablando Josué, ¿verdad? Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces, si nos damos cuenta, en el versículo 14, lo voy a leer una vez más y pongan la atención y ustedes díganme a qué se está refiriendo Josué. Hay un problema y dice una vez más, ahora pues, temed a Jehová y servir con integridad y en verdad. Y aquí viene la clave de la pregunta que les voy a hacer. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuál ven ustedes que es el problema que el pueblo tenía ahí? Ajá, servían a otros dioses. Entonces eso se puede resumir en idolatría. Entonces vean claramente el problema que el pueblo tenía. Por eso regreso acá el énfasis, ¿verdad? De que la decisión que Josué tomó hizo una separación entre los que seguían a Dios y los que seguían a otros dioses. Ok, y viene la famosa frase, ¿verdad? Si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, dice, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esta es la famosa frase que yo no sé si ustedes, pero por lo menos yo sí la he tomado como personal. Y él dice, yo, pero yo. ¿Y qué dice ahí? Y mi casa, hasta abajo, la última línea, serviremos a Jehová.
Entonces démonos cuenta que viene en un contexto en donde básicamente todo el pueblo o la mayoría del pueblo básicamente eran idólatras. O sea, claramente dice ahí, servían a otros dioses, pero él llega un momento en el que toma la decisión, no solamente para él. ¿Se imaginan que la decisión él la hubiera tomado en secreto? O sea, ¿quiénes hubieran servido a Jehová? ¿Quiénes hubieran seguido a Jehová? Solamente él y su casa. Mas sin embargo, él tomó la decisión, imagino, para que él dijera, yo y mi casa, tuvo que haber hablado y convencido a los suyos, pero luego se lo dijo al pueblo. Amén. Y vean que sigue diciendo en el contexto, y dice, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Miren la respuesta del pueblo. Pero si ya le pusimos atención a los versículos anteriores, ¿por qué les estaba diciendo Josué, escojan a quién servir? Si a Dios o a los dioses que sirvieron vuestros padres. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Si ellos aquí responden, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Luego dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ok, no me voy a detener mucho en cada una porque son varias, pero les hago una pregunta. Ok, vamos a avanzar a la otra, pero primero la pregunta. La decisión que Josué tomó, ¿cómo podemos formular la pregunta? ¿Quiénes siguieron esa decisión? Porque claramente lo dice él, ¿verdad? Yo, y luego dice, mi casa, y luego le habló, pero ya me adelanté, y aquí dice, entonces el pueblo. Entonces vean, mis amados hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. Recuérdense que empecé diciendo de que todos los días no hay bendito día de nuestra vida en el que no tomemos una decisión. No sé si han escuchado ustedes, voy a poner este ejemplo acerca de lo que dicen los economistas de los gastos hormiga. Por ejemplo, dicen, hay gente que todos los días se compra su cafecito, qué sé yo, 1,000 colones, pero cuando ya el cafecito se multiplica por el mes, 30,000, y cuando ya se multiplica por todo el año, o sea, 365,000 colones que uno diría, en el momento quizás no los tengo, pero cuando uno hace cuentas, sí los tuvo, pero ¿qué pasó? Se los gastó por pequeños gastos, 1,000 con un cafecito. Ok, igual son nuestras decisiones. Una pequeña decisión nos puede estar marcando, como en el caso de Josué, para que avancemos ya a la otra y que lo podamos atesorar. Una pequeña decisión me puede marcar a mí, puede marcar a los míos y puede marcar, en este caso, entiéndase, los míos, los que vivimos en la misma casa. En mi caso como varón, mi esposa y mis hijos. Puede marcar mi vida, la de mis hijos y la de mi esposa, y a las demás casas, pensemos en la congregación. Amén. Y en caso de ustedes, lo mismo, puede marcar su vida, la de su esposo, su esposa, sus hijos y la de la familia. Amén. Yo no sé si alguna vez lo habrán notado, pero a veces nosotros, como personas, tenemos cierto diálogo dentro de nosotros. Y a veces la gente nos escucha hablar y luego dice tal vez, como dice el pastor, como dice Meli, como dice Arno. Okay, pues sin darnos cuenta, estamos influyendo sobre otras personas que aunque sean parte de nuestra familia, pero no viven con nosotros. Entonces, ante cada decisión, mis amados hermanos, a tomar, o sea, no podemos tomar una decisión solamente pensando en mí. Amén. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta ahí en la decisión que Josué tomó. Esta es una decisión positiva, si lo queremos ver así. Se afectó él, afectó a su casa, pero afectó al pueblo también. Amén. Y yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, ¿quién no quisiera tomar una decisión así?
que me afecte a mí, que la decisión incluya a mi familia y si es posible alcanzar a los demás, gloria a Dios. Ok, avancemos. Ruth decidió por Dios, su decisión la llevó, miren, esto es interesante, de ser desterrada a ser parte del linaje de Cristo. Ok, aquí nada más se los voy a mencionar porque esa cita no la traigo acá, pero hay un momento en el que el pueblo de Israel va avanzando hacia la tierra prometida y dice la Biblia que los de Moab, por eso se llama Ruth la Moabita, porque venía de esa tribu, le salieron al encuentro el pueblo de Israel y se les opusieron para no darles paso. Ok, entonces cuando Dios vio de que los de Moab le sitiaron el paso a su pueblo para que no llegaran a la tierra prometida, los desterró. Y dice la Biblia ahí que ningún moabita hasta la 10ª generación, imagínense, podía entrar al templo. Y Ruth era moabita. O sea, por eso le coloqué yo aquí al punto. Ruth decidió por Dios, su decisión la llevó de ser desterrada, o sea, a no tener parte que ver nada con Dios, a ser parte del linaje de Cristo. Y cuando ustedes y yo vemos el linaje de Cristo en Mateo capítulo 1, imagínense ustedes, ahí aparecen 5 mujeres, que cuando vemos a las 5 mujeres, la única que pudiéramos pensar que era digna de aparecer dentro del linaje de Cristo es María, porque cuando el ángel le habla a María, le dice, llena eres de gracia María, bendito el fruto de tu vientre, y toda la bendición que le da es la bendición, podemos pensar, de una mujer que es digna. Pero las otras 4, imagínense, aparece Tamar, una mujer a la cual la tuvieron por prostituta, una mujer que se acostó, imagínense, con su suegro. Aparece Ruth, una mujer que viene de un linaje de incesto, de una hija que se acostó con el padre. Miren, aparece Rahab. ¿Y quién era Rahab? Si la Biblia dice que Rahab era una ramera, o sea, ¿con cuánto se habrá acostado? Solo Dios sabrá. Y la otra que aparece es Betsabé. ¿Y cuál fue el error de Betsabé? Que adulteró con David. O sea, imagínense, las 4 mujeres que les mencioné aparecen dentro del linaje del Señor Jesús y las 4 tuvieron problemas serios. Amén. Más sin embargo, cada una tomó una decisión y vean esta. Ya vimos que la decisión de ella le valió. ¿Para qué? Para ser contada dentro del linaje. Y vaya, si no recuerdo mal, creo que Ruth es abuelita del rey David. Y cuando la Biblia habla de Jesús, claramente dice Jesús, hijo de David. Imagínense, y ahí directamente está Ruth. Vean esto, dice acá. Ruth 1:15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a los dioses. Miren qué le está diciendo ahí, vuélvete tú tras ella. Es lo que les decía cuando empecé. Básicamente, ¿qué le está diciendo la suegra a Noemí? Perdón, a Ruth. Vete. Amén. Y como le vuelvo a repetir, si nos dijeran eso a nosotros, váyase, vete, como sea. Yo creo que más se tardaría quizás la persona en decirnos vete o váyase, que nosotros ya tenemos las maletas e irnos. Mas sin embargo, vean, esta fue la decisión. Ruth respondió, no me ruegues que te deje. Y yo no sé si hemos analizado esta cita, mis amados hermanos, pero no le está hablando la mamá. Amén. Le está hablando la suegra. Amén. Yo no conozco, tal vez hay, no voy a decir que no, a una persona, pensemos que cuando el cónyuge falte, se vaya a vivir con la suegra. Normalmente cuando eso pasa, todos regresan con la mamá, con el papá, con la familia, pero con la suegra. Entonces vean esto, la decisión que ella tomó, porque marcó, mis amados hermanos, tanto que de ella viene el Señor Jesús. Amén. Pero pensemos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si ella, como lo hizo Orfa? Porque cuando en el contexto Noemí les dice, yo ya soy vieja, mis hijos ya murieron, no tengo otro hijo,
para dárselos y que ustedes tengan descendiente de ella. Y aunque así fuera, ya soy vieja, van a esperar ustedes, le dice, a que él crezca. No les, váyanse, le dice. Ok, la otra dice que lloró amargamente, pero se fue. Pero ella, ¿qué es lo que dice que pasó? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y miren esto. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Eso, digamos, está bien, pero miren lo que dice acá. Tu pueblo será mi pueblo, y ahora le dice, y tu Dios. Ahora la pregunta, ¿será mi Dios? Y Ruth, la moabita, ¿acaso ella creía en Dios? Si la misma palabra lo dice, era moabita. Ellos eran idólatras, o sea, creían en muchos dioses, ni siquiera conocía al Dios de Noemí, pero por el amor que le tuvo a ella, le dice, tu Dios será mi Dios. Y miren esto, donde tú murieres, ya no le bastó seguirla, sino dijo, bueno, hasta donde dice, muera ella, moriré yo. Y miren lo que le sigue diciendo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, vean qué tremendo, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces vean una vez más, una mujer, mis amados hermanos, que no era parte del pueblo de Dios. Pero si ustedes y yo nos damos cuenta, ok, decidió, tomó su decisión por amor a la suegra. Pero en medio del amor a su suegra, hasta aquí abajo, ¿a quién metió? Tu Dios será mi Dios. O sea, nos damos cuenta, voy a avanzar porque tengo varios ahí, que la decisión que Josué tomó, no la tomó por él, sino claramente dice, decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando vemos la decisión que tomó Ruth, o sea, sí, fue por amor a la suegra, pero también le dice, tu Dios será mi Dios. Ok, avancemos. Otro, dice acá David, su celo, ahí está otra vez más la clave también, Dios, por Dios, por el Dios de Israel, lo llevó, miren esto, de vivir en el anonimato, a vencer a Goliat y a ser rey, a ser el rey. O sea, miren nada más la decisión, podemos decir así, con mucho respeto para el rey David, de ser un don nadie, venció a Goliat y llegó a ser rey. Ok, entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, ya pusimos ahí 3 ejemplos, en los que básicamente las 3 personas, a excepción de Josué, porque Josué era el líder en ese momento, pero ¿quién era Ruth? Una desconocida. ¿Quién era David? Un desconocido. Y cuando vemos y seguimos en la historia de Ruth, dice la Biblia que Ruth llegó como una esclava. Pero cuando ya terminamos de ver el libro de Ruth, ¿cómo terminó ella? Siendo la dueña de todo aquel campo donde ella llegó como una esclava. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que ella llegara a hacer eso? Una decisión. Amén. Ok, pero ahora vamos a hablar con David. Entonces David, mis amados hermanos, también tomó una decisión que le valió de estar en el anonimato a llegar a ser el rey. Dice, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 44 al 47, vamos a leer. Sale Goliat, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y yo daré tu carne, vean esto es interesante, a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, ¿cuál era? Miren, cuando vemos esto, antes de que David y Goliat se enfrentaran físicamente, ya con la piedra y lo que las armas que llevaba Goliat, antes de ello, cuando leemos el contexto, o sea, hubo un diálogo ahí. Viene Goliat y empieza a ofender a David y a Dios. Le dice, ¿acaso soy yo un perro para que vengas tú a mí con palos? Y luego dice estas palabras que son interesantes. Le dice, ven a mí, le dice Goliat, y daré tu carne a las aves del cielo. Cuando habla de esas aves del cielo, ahí está hablando, mis amados hermanos, de una batalla espiritual, en donde muchas veces a nosotros, los cristianos,
eso es lo que nos gana ventaja. Las decisiones, mis amados hermanos, cuando habla de eso, de daré tu carne a las aves del cielo, está hablando de entidades espirituales, porque recordemos que en el libro de Efesios claramente dice la Biblia de que las huestes y potestades de parte del reino de las tinieblas que habitan, dice, en los lugares celestes. Amén. Entonces aquí le dice, daré tu carne a las aves del cielo. Y es ahí, mis amados hermanos, repito, en donde muchas veces nosotros los cristianos somos vencidos. Y ese ser vencidos en lo espiritual es lo que nos lleva y luego dice, y a las bestias del campo. Ahí no está hablando del campo, está hablando de algo terrenal. Cuando la Biblia habla del campo, está hablando también del mundo. Amén. Entonces muchas veces, ¿por qué, mis amados hermanos, tenemos tanta dificultad en la tierra? Si ustedes y yo no crean que fuimos dejados acá en esta tierra para ser infelices. No fuimos dejados acá para estar sufriendo, para ir, como dicen, de agujero en agujero, o tapo un agujero para tapar otro, o destapo uno para tapar algo así. Amén. Entonces el conflicto es de que muchas veces la batalla nos la ganan en lo espiritual. Y al no tener la capacidad de lograr discernir de que el problema que tengo, de que la decisión que voy a tomar, tengo que tomarla primero en lo espiritual, se ven las consecuencias en lo material. Pues eso es lo que dice ahí, las aves del cielo, pero luego dice las bestias del campo. Que eso, repito, empieza todo con lo espiritual. Luego dice acá, entonces dijo David al filisteo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue el que habló primero? Goliat. Pero luego le responde, aquí todavía no se están peleando, aquí están hablando. Amén. Pero eso es lo más importante, porque lo que la Biblia dice es que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. La Biblia dice que lo que se cree en el corazón, ¿cómo es que dice? Lo que se cree en el corazón es como, se me olvidó exactamente cómo dice, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. O sea, lo que atesoro yo en mi corazón, luego lo hablo, amén, y eso es lo que hago. Ok, vean la diferencia, pues dice acá. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Cosas materiales, físicas, terrenales. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, veamos cómo empezó hablando Goliat. Básicamente le está diciendo, te voy a echar a todas las entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas para que devoren tu carne. Amén. Luego le dice, y a las bestias, a las aves, a ver, déjenme leer mejor. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ok. Miren esa palabra. Entonces, carne. ¿Por qué? Es que cuando hay batallas espirituales, ¿por qué a veces resultamos siendo derrotados? ¿Qué es lo que dijo Goliat? Le voy a dar tu carne. Entonces, ¿por qué ante una batalla espiritual, por qué ante una decisión, resulta que muchas veces tomamos la decisión más inapropiada? Porque estamos en la pura carne. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, son decisiones que a veces tomamos en la carne. Y luego se ven las consecuencias. ¿Cuándo? En lo terrenal, en lo material, no me va bien. O sea, hay consecuencias. Pero lo sorprendente acá es que si ustedes y yo nos damos cuenta en el contexto, ¿verdad? O sea, David no se fue a meter a esa batalla, como dicen acá, por sapo, en Guatemala se llama por chute, porque la batalla no tenía nada que ver con él. Para empezar, David estaba en su casa. El padre le dice, ve y llévale pan y quesos a tus hermanos. Y mientras él estaba haciendo esa diligencia, escucha cómo Goliat salía a ofender y a maltratar. ¿Y quién es este filisteo incircunciso que maltrata así a los escuadrones a los ejércitos del Dios de Israel?
sea, el celo, por eso le coloqué yo acá, David, su celo por Dios, ahí algo me faltó, por el Dios de Israel, lo llevó a vivir en el anonimato, a vencer a Goliat y a ser el rey. O sea, a David nadie lo invitó a la pelea. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que él se metiera. Claramente lo dice ahí. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero hay algo muy interesante, esto también está en el contexto. Yo sé que ustedes lo han leído, cuando empieza el murmullo entre los soldados, ¿verdad? Y llega ese murmullo a Saúl. Por ahí anda un muchachito que dice que lo puede vencer, tráiganmelo. Y se lo llevan, y una cosa que le dice David a Saúl, le dice, mira, tu siervo, le dice, cuando un oso o un león venía y se quería comer a las ovejas, tu siervo, le dice, la rescataba de las fauces del oso o del león. Y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos. Porque cuando escudriñamos ese oso y ese león, la Biblia habla de dos cosas muy interesantes, mis amados hermanos, que tienen que ver con nosotros. Una, las pasiones juveniles que representan al león, y las pasiones viejas, o sea, cosas que traemos desde hace mucho tiempo que representan al oso. Entonces, ¿por qué David pudo vencer a Goliat? Porque él en la intimidad ya había vencido las pasiones juveniles o las pasiones nuevas, pero también las cosas viejas que traía al oso y al león. Pero ya cuando viene el filisteo, lo vio como si yo ya vencí las pasiones, a este también lo venzo. No las venció en su nombre, las venció en nombre de Jehová de los ejércitos. Ok. Y bien, sigue diciendo acá, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá, escuchen, que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová, vean, no salva por espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Okay, ¿se dan cuenta? O sea, no hay nada, mis amados hermanos, en ese versículo que en lo que David se atribuya una ofensa personal. No, sino todo lo que él hace, lo hace por amor a Dios. Lo hace porque están ofendiendo a su Dios. O sea, no hay nada que diga, yo lo voy a hacer porque te estás metiendo conmigo. No, todo lo hace por amor a Dios. Amén. Pero dice acá, Jehová te entregará, ¿dónde está? Bueno, vamos a leer todo mejor. Te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza de los cuerpos. No, abajo está en el 147. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva, ¿con qué dice? Con espada ni con lanza. Recordemos que la Biblia, vamos a avanzar, mis amados, nos muestra de que cuando tenemos una batalla, dice que no es con ejército, no es con espada, aquí dice no es con lanza, sino es en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Entonces lo que a nosotros, y lo digo por mí también, y lo hemos platicado muchas veces como pastores, como esposo, preguntas como, ya le digo a veces a mi esposa, si yo me metiera más con Dios, ¿en dónde estaría? O sea, si en la intimidad que yo tengo con Él, imagínense en dónde me tiene, o sea, dónde nos tiene, en otra nación, y si nos metiéramos más, ¿en dónde estuviera? Amén. O sea, estaríamos definitivamente viviendo otras glorias. Ok. Acabamos de terminar, mis amados hermanos, como les decía, decisiones personales que cambiaron destinos. Amén. Ok, pero ahora vamos a ver otro tipo de decisiones. Todavía tengo 25 minutos. Aquí, estas ya no traigo bases bíblicas, sino solo la breve explicación acá. Decisiones de arrepentimiento y transformación. El hijo pródigo.
decidió regresar a la casa del padre, su decisión lo llevó de vivir cuidando cerdos a ser recibido con fiesta en la casa del padre, según Lucas 15, 18. Entonces vean, esto es algo que yo he visto, mis amados hermanos, en la mayoría de lugares, si no es que en todos los lugares en donde he ido a predicar. Pero cuando se le dice al pueblo, gracias, aquí viene, porque yo tengo. Perdón, pero cuando se le dice al pueblo, mis amados hermanos, se le hace un llamado a la reconciliación. Yo he visto los rostros de la gente como que se incomodan, como quien dice, ¿por qué tengo yo que reconciliarme si estoy en la iglesia? Pero yo creo que todos en determinado momento somos como ese hijo pródigo, que en más de algo, y si fuera posible y necesario, todos los días tendríamos que reconciliarnos. O sea, saber que aunque yo cometa errores, tengo un Padre que siempre me va a recibir. Amén. Ok, en la otra. Pedro niega a Jesús. Miren qué tremendo lo que hizo Dios no nos permita llegar a ese punto, ¿verdad? Pero luego se arrepintió y pasó de negar a Jesús a ser un pilar de la iglesia. En Lucas 22, 62, ahí podemos ver eso cuando él niega a Jesús, pero recordemos que él lo niega, pero luego viene aquella famosa cita, ¿verdad? En donde esto, pues definitivamente, aunque se lo dice el Señor a Pedro, no se estaba refiriendo a que iba a ser Pedro, porque le dice, sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál era la roca? La roca no era Pedro, sino la roca era la verdad de la que Pedro había recibido revelación, de que cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la roca, amén. Entonces imagínense, Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió, amén. Otro que cometió un error similar, digo similar porque él no lo negó, sino que lo entregó, fue Judas. ¿Pero acaso Judas se arrepintió? No. Ok. Entonces, todos mis amados hermanos en determinado momento lo necesitan. Tal vez no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí está mi Dios que pueda dar testimonio. Pero no hay día alguno, mis amados hermanos, en el que yo no ore diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque si yo me creo, lo muestra la Biblia, ser algo sin serlo, puedo llegar a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Por creer que soy algo que no soy. Entonces mejor, como ustedes y yo hemos leído en la Biblia, cuando llegaron dos hombres al templo a orar. Uno dice que llega, Señor, te doy gracias porque te doy los diezmos de todo. Y había otro hombre que dice que estaba ahí postrado, somatándose el pecho, y no soy como ese publicano. Y llegó el publicano, dice, y se postró y no se atrevía ni siquiera a ver al altar, diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Imagínense, uno era un predicador, el otro, lamentablemente por su profesión, publicano, era dentro de lo peorcito de la comunidad, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó? Sé propicio a mí que soy pecador. O sea, ten misericordia de mí. Y el Señor pregunta, ¿cuál de los dos? Los dos llegaron a orar, los dos llegaron al templo, pero el Señor les pregunta, ¿cuál de los dos creen que se fue justificado? ¿El predicador? ¿O el que llegó siendo pues un pecador y medio por el trabajo que él tenía? Y todos responden, el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano llegó reconociendo su condición en arrepentimiento. Pero el otro, ¿cómo llegó? Dando gracias, miren qué tremendo, porque no era igual que el otro. Amén, que Dios nos libre de eso. Ok, avancemos. Decisiones de fe en medio de la prueba. ¿Ya se dan cuenta? Estas son otro tipo de decisiones, no son igual a las dos anteriores. Amén. Entonces, mis amados hermanos, querramos ustedes y yo o no querramos, vamos a ser probados. La prueba es necesaria.
¿Por qué? Porque si no nos prueban, ¿cómo podemos saber nosotros, mis amados hermanos, de que ya somos personas diferentes, de que ya hemos cambiado? Amén. Si la prueba es necesaria, nos guste o no nos guste. Imagínense, hay una cita en la Biblia que dice, que a mí siempre me ponen que pensar, dice, el que le presta al pobre, dice, a Jehová le presta. Y más, eso está bonito, así yo le doy y le estoy prestando a Dios y Dios me lo va a devolver. Ah, qué bonito que así fuera. Dice, porque en el día malo, miren qué tremendo. O sea, digo yo, ¿será que me conviene prestar? O mejor no, porque cuando venga el día malo, Jehová se acordará de él. O sea, no dice Jehová lo librará, no, y Jehová se acordará. Entonces, día malo, días malos, todos vamos a tener, mis amados hermanos. Pero en medio de todo tenemos que saber que en esos días malos también se tienen que tomar decisiones. Y muchas veces en esos días malos es donde el ser humano o el cristiano tiende a cometer o a tomar, mejor dicho, a veces las peores decisiones de su vida, que como lo decía el título, ¿verdad?, que marcan un antes y un después. Vean esto, aquí como repito, esto ya no quise buscar las citas por causa del tiempo, solo lo escribí esto acá. Daniel y sus amigos decidieron por Dios. Unos fueron metidos al horno de fuego y el otro al foso de los leones, pero de allí salieron para gobernar. Y el rey decidió que en la nación, miren qué tremendo, nada más y nada menos, que en Babilonia se adoraría al Dios de Daniel y al Dios de sus amigos. En alguna oportunidad el Señor me dio un tema. Esto fue uno de los primeros temas que yo prediqué ya siendo pastor. Y el Señor me explicaba acerca de 3 tipos de problemas que normalmente nosotros los cristianos vamos a tener. Y Él me decía, problemas a los que uno solito se mete. Nadie me metió. Problemas a los que Dios nos mete. Pero está el tercer tipo de problema a los que el diablo nos mete. Y Él me daba las bases bíblicas. Los problemas a los que Dios nos mete. Él me daba la base en el libro de Hechos. Cuando dice la Biblia que Esteban estaba contendiendo ahí por la fe con un grupo. Y ese grupo, al no recibir lo que Esteban estaba predicando, dice que lo apedrearon y lo mataron. O sea, Esteban no se estaba defendiendo. Él estaba defendiendo su fe. Él estaba predicando. Pero esto no le creyeron y lo mataron. Ok, pero ¿qué pasó? Esos problemas a los que Dios nos mete son problemas al fin. No es que vayan a ser bonitos, no, son problemas. Pero ¿en dónde está la diferencia? De que los problemas a los que Dios nos mete, dice la Biblia ahí, que a Esteban lo mataron. Pero cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia, de que él pronunció las mismas palabras que Jesús en la cruz. Que dijo, Padre, miren qué tremendo, los problemas a los que Dios nos mete. Nos puede estar lloviendo sobre mojado, pero en medio de todo, yo tengo paz. En medio de todo, la culpa no es de ellos. En medio de todo, dice que él ni sentía las pedradas. Y cuando alza sus ojos, dice que vio al Hijo de Dios parado a la diestra del Padre. Se imagínense qué gloria estaba recibiendo y viendo él, que las pedradas no las sentía. Ok, problemas a los que Dios nos mete. Van a ser difíciles, pero vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ser apedreados. La gente probablemente va a hablar mal de nosotros, seguramente. Pero yo voy a tener paz. ¿Por qué? Porque yo voy a estar viendo al Señor. Amén. Problemas a los que nos mete el diablo. El Señor me hablaba acerca de Pedro. Amén. Y acabamos de hablar de él. ¿Qué fue lo que pasó con... Déjenme ver. Sí, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Y dice la Biblia que a Pedro se le metió el diablo. Porque por eso le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de arriba, sino solo en las cosas de abajo. Como un hombre carnal estás pensándole. ¿Y qué hizo Pedro después de que se le metió el diablo? Lo negó. ¿Para qué? Se arrepintió, pero se le metió el diablo. Entonces, los problemas,
a los que Satanás nos mete, nos llevan a negar a Jesús. Amén. ¿Y qué es negar a Jesús? Una apostasía. Tanto Pedro como Judas, los dos apostataron. ¿Cuál fue la diferencia? De que la apostasía de Pedro fue reversible porque se arrepintió, y la apostasía de Judas fue irreversible porque solo sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Y por último, en ese tema el Señor me explicaba los problemas a los que nos metemos solitos, y me hablaba acerca de Moisés. ¿Cuáles son los problemas a los que yo me meto solito? Los problemas como lo que le pasó a Moisés. Moisés iba a ser el libertador, amén. Pero dice la Biblia de que él vio que un egipcio le estaba pegando a uno de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mató. Y la pregunta es, ¿y quién le dijo a Moisés que lo matara? Nadie. O sea, él solito se metió. Ok, ¿y qué pasó después de que mató al egipcio? Salió huyendo. Entonces ahí están los tres problemas, mis amados hermanos. Los problemas a los que yo solito me meto me llevan a huir. Los problemas a los que Satanás me mete me llevan a negar a Jesús. Los problemas a los que Dios me mete me llevan a ver la gloria. Los tres son problemas. Amén. Con diferente condición. Amén. O me meto solo, o me mete el diablo, o me mete Dios. Amén. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque de todas formas de esas cosas no nos vamos a salvar. Y en medio de esas dificultades, sea como sea, Dios, Satanás o yo solito me haya metido, tengo que tomar una decisión. Y vean estas decisiones de fe en medio de la prueba. Ustedes y yo sabemos que. ¿Por qué es una decisión de fe? Porque los amigos de Daniel le dijeron que tenían que postrarse delante de la imagen de Nabucodonosor, y ellos dijeron no. Los van a meter al horno de fuego 7 veces calentado. Aunque nos metan, dice, no nos vamos a rendir. Y ustedes saben lo que pasó. Los metieron al horno de fuego. Ahí dice la Biblia que apareció un cuarto hombre, y cuando los que lo ven dice, ahí hay 4, pero no fueron solo 3. Sí, le dice, pero el cuarto parece como uno de los hijos de los dioses. O sea, básicamente, ¿quién fue el que descendió ahí? Jesús. Y dice la Biblia que cuando ellos salen del horno 7 veces calentado, imagínense eso, lo único que se les quemó fueron las ataduras. O sea, a veces, mis amados hermanos, en medio de las pruebas hay decisiones que si entramos a la prueba atados, la decisión que yo tome me va a sacar de la prueba sin atadura. Amén. Ok, y la de Daniel, pues ya sabemos que fue metido al pozo de los leones, ¿verdad? La siguiente es Esther. Todavía tengo unos minutos. Se presenta ante el rey. Decisión de vida o muerte. Su decisión salvó al pueblo y la reivindicó como reina e intercesora. Esther 4:6. En ese caso sabemos, ¿verdad?, de que Amán había ya levantado un decreto con el anillo del rey. Y sabemos en aquel entonces, si la reina o nadie había sido llamado delante del rey y se presentaba sin ser llamado, le quitaban la vida. Y eso fue lo que le pasó. Y no por ser la reina ella se iba a salvar. Mas sin embargo, ¿qué dice la Biblia que hizo? 3 días de ayuno ella y su pueblo se presenta ante el rey sabiendo que si el rey no le agradaba, la podía matar. Pero dice la Biblia que ¿qué fue lo que ella recibió o encontró? Gracia. Amén. Entonces, en medio de estas decisiones de fe, en medio de la prueba, lo que ustedes y yo necesitamos pedir, mis amados hermanos, es gracia. Amén. Ok, ya casi termino. Esta y otra y decisiones que marcaron la salvación de muchos. Esto es algo de lo que les decía al principio, de que como cristianos, como esposos, como padres, con mayor razón, no podemos pensar y tomar decisiones solo pensando en nuestra conveniencia. Porque de alguna u otra forma, una buena o una mala decisión que tome como esposo o como esposa afectará a mi cónyuge. Como padre, afectará a mis hijos. Jesús decide ir a la cruz. Su decisión marcó un antes y un después en toda la humanidad. Vamos a avanzar.
Pablo se encuentra con Jesús, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser el perito arquitecto de la iglesia. Hechos 9:6. Y voy a terminar con estas. Todo lo que hemos visto hasta acá eran buenas decisiones. O sea, en medio de la dificultad, pero tomaron buenas decisiones. Ahora vamos a ver, creo que son 6. Sí, 6, rápidamente. Las malas decisiones, que también, como todas las que ya vimos, marcaron un antes y un después, pero estas también marcaron un antes y un después. Nosotros tenemos una ventaja, mis amados hermanos, que en aquel entonces la Biblia dice que el Espíritu de Jehová descendía, hacía lo que tenía que hacer, pero luego se iba. Porque cuando vemos, por ejemplo, a Sansón, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová descendía sobre él. O sea, toda la gente cuando habla de Sansón, un hombre muy fuerte, se imagina un hombre musculoso. Pero la Biblia dice que la fuerza de Sansón venía del Espíritu. Amén. O sea, yo me imagino que probablemente ni siquiera haya sido un hombre musculoso, porque su fuerza no venía de su físico, venía del Espíritu. Amén. Y por eso la gente se sorprendía. Ok, pero ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que ahora el Espíritu habita en nosotros. Amén. No está y se va, no, sino habita. Amén. Entonces tenemos una mayor ventaja que ellos, y esto nos salva de tomar malas decisiones. Ok, ¿cuál fue la decisión? Malas decisiones. Adán y Eva. Eva y Adán decidieron comer el fruto prohibido, y las consecuencias los expulsaron del huerto, y por ellos entró el pecado al mundo. Entonces vean, mis amados hermanos, una mala decisión en un momento, y cuando escudriñamos eso, ese fue un tema que yo prediqué en Naranjo, cuando me invitaron a predicar. Cuando uno le presta el oído a la serpiente, yo le di una profecía. Si quiere escuchar lo que lo escuche, todo mal. A alguien. Y en esta profecía yo le decía, dice el Señor, que has escuchado la voz de la serpiente, porque andaba con una de sus cosas, que les cuento. Y de ahí dice, pero yo con la única que hablaba es con la pastora. Ni siquiera logró percibir lo que le decía, lo que el Señor le estaba diciendo, hermano. Ok, entonces, ¿por qué les digo eso? Porque a veces, mis amados hermanos, se presta la atención no a un diálogo directo con una persona, a tal persona me dijo, no, sino qué es lo que estás pensando. Ajá, qué es lo que estás javildando acá en tus pensamientos. Amén. Y eso fue lo que le pasó a ellos, que la serpiente persiguió a la mujer, la persiguió y la persiguió y la persiguió, porque la Biblia muestra que fue un diálogo, pero cuando yo escudriñé ese tema, dice el original que la perseguía y la perseguía. Entonces, tanta fue la persecución que un día Eva se puso a hablar. Y como recuerden que cuando Eva dice en el diálogo que tienen con que es que Dios nos dijo ella, que no podíamos tocar. Y Dios nunca dijo eso. Entonces yo me imagino que la serpiente de ahí se agarró y le dijo, mira, tocalo, le vas a ver que no pasa nada. Lo tocó y no pasó nada, porque eso no era lo que Dios había dicho. Ok, entonces démonos cuenta de que muchas veces las malas decisiones, es algo similar a lo que hablábamos ayer, no vienen, mis amados hermanos, porque el hombre y la mujer en el huerto no eran malos. ¿O sí eran malos? No, si la Biblia claramente dice que habían sido creados a imagen y semejanza, no eran malos. ¿Pero por qué tomaron malas decisiones? Por los pensamientos que tenían. Amén. Pero avancemos. Caín, otro, asesinó a Abel por celos. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cuál fue su antes y después? Recordemos que Caín, mis amados hermanos, era el primogénito. O sea, la bendición que cayó después sobre Set tenía que haber caído sobre él. Pero la mala decisión por celos le acarreó una maldición y una condena a ser errante. Amén, como un vagabundo. Pero avancemos. Saúl, desobedecer instrucciones de Dios constantemente, esa fue su mala decisión. La consecuencia fue ser rechazado como rey. El Espíritu de Jehová se apartó de él. O sea, démonos cuenta una vez más, mis amados hermanos, de que Saúl, miren, una de las cosas que a mí más me marca de lo que lamentablemente le pasó a Saúl, yo creo que todos, me atrevo a pensar, yo estando en esa posición de Saúl,
probablemente hubiéramos hecho lo mismo. La Biblia muestra de que Saúl, ese fue uno de sus errores. No, tuvo muchos más. Estaba el ejército enemigo. Estaba el ejército de Israel. Y el profeta le dijo, ahí llego. ¿Se imaginan ustedes? A la pastora y yo le decimos, hermanos, ahí llegamos. Llegamos a las 7. ¿Hasta qué hora nos hubieran esperado? Así sinceramente. Hasta que lleguen. Y si por casualidad no llegamos hoy. Será mañana. Pero ya no creo que nos estén esperando. Es un pensamiento mío. Ok, es un pensamiento por lo que pasó ahí. Le dice el profeta, ya voy a llegar. Pasó un día. Pasó 2 días. 3 días. Se puede responder, no creo yo que uno tenga tanta paciencia de estar esperando. Ay, probablemente un mensajito, mire pastor, a mi hermano, ya. Ok. Pero pasaron 7 días. Y el profeta dijo, llego. Pero 7 días después, díganme, ¿quién va a estar esperando? O sea, por eso les digo, es un pensamiento, ¿verdad? Probablemente en ese momento hubiéramos hecho lo mismo que hizo Saúl. 7 días. El ejército enemigo enfrente. Y cuando empieza a ver a su ejército, se empiezan a ir. ¿Qué se nos hubiera podido pasar por la mente? Si se me va todo el ejército y el otro ejército está completo ahí, nos van a vencer. ¿Cuál fue el error? De que como vio que el profeta no venía y no podían ir a la batalla sin antes ofrendarle, hacerle un sacrificio al Señor, se puso a hacer el trabajo de sacerdote. No era su trabajo. Pues imagínense, pero les digo, es una de las cosas que a mí más me marca, porque yo pienso, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Y terminando el sacrificio, y aparece el profeta. Pues, ¿ya para qué va? Entonces, a veces, mis amados hermanos, por ese momento tal vez de desesperación, de hacer las cosas a la carrera, de ese momento de que no puedo consultar a nadie, ¿qué hago? Se toma una mala decisión. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? En el caso de Saúl, eso le valió para que le quitaran al espíritu, mis amados hermanos. También cuando lo vemos, básicamente desde que le quitaron al espíritu, él se endemonió al pobrecito. Entonces, ya con esto termino. Hay decisiones que no se pueden tomar así, a la carrera, a la ligera. Tenemos que meditarlas bien, recibir una confirmación, lo que sea de parte del Señor, y saber, mis amados hermanos. Miren, por ejemplo, en la Biblia, cuando la Biblia habla de Acab, dice la Biblia ahí de que Acab tenía muchos profetas, y aparte de los profetas de Jezabel. Pero había un profeta que dice que siempre le profetizaba lo que él no quería. Todos los profetas le decían, sí, te va a ir bien, pero llegaba Micaías y le decía, te va a ir mal. Hay una guerra y llega Josafat y llegan todos los profetas y le dicen a Acab y a Josafat, dice el Señor que vayan, que les va a ir bien. Y Josafat, no muy convencido porque este tenía más de Dios, no hay otro profeta. Bien, le dice Acab, hay uno por ahí, pero ese Micaías mal. Micaías se llama, manden a llamarlo, le dice. Y no quería mandar a llamarlo, ¿por qué? Porque ese profeta siempre le decía a Acab lo que no quería escuchar, pero era el único que le decía la verdad. Ok, llega Micaías, ¿y qué dice el Señor? Dice que no vayan. O sea, todos los profetas le dijeron, vayan, Jehová les ha entregado la victoria. Pero Micaías, ¿qué le dijo? Dice que no vayan. Ok, dice Acab, ¿te das cuenta? Por eso no lo querían mandar a traer. Ok, entonces como el profeta dijo que no fueran porque iban a morir, entonces al rey Acab, en su astucia, entre comillas, ¿verdad? Se le ocurre, hagamos una cosa, le dice a Josafat, ponete vos mi armadura y yo me pongo la armadura de cualquier otro. Entonces cuando sale Josafat al campo de batalla, con la armadura de Acab, todos se le dejan ir encima, porque como lo que vieron fue la armadura, dijeron, este es el rey, no le pasó nada. Y dice la Biblia que un soldado del otro ejército agarró una flecha y la tiró al aire. Ni siquiera se la tiró acá, porque no sabían quién era acá. La tiró al aire y esa flecha lo mató.
¿Por qué? Porque ante una palabra de Dios, él tomó su propia decisión. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitirlo. O sea, si Dios dijo una cosa y yo hago otra, ahí pueden haber conflictos. Pero ya voy a terminar con esto. Sansón, este fue otro que tomó una mala decisión. Reveló el secreto de su unción a Dalila y vivir incorrectamente lo hizo perder la unción, perder el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová se apartó de él y fue capturado y humillado. Una mala decisión. ¿Se imaginan? Este también estaba viendo que Dalila constantemente le insistía, lo irritaba y le decía: los filisteos sobre ti. O sea, él ya sabía que las intenciones de Dalila, ¿cuáles eran? Quitarle la vida, matarlo, ver cuál era su fuerza, y al final resultó revelando el secreto. Ok, 2 más y termino. Judas traicionó a Jesús por dinero. Esa fue su decisión. ¿Cuál fue la consecuencia? Solo sintió remordimiento, se suicidó y de una vez condena eterna. Bien, cuando leemos lo que le pasó a Judas de una vez se murió 2 veces, porque dice la Biblia que se ahorcó y luego se cayó y se le salieron las entrañas. O sea, la muerte segunda, la cual la Biblia dice que ahí van a ir a parar el Satanás, el anticristo, el falso profeta, la bestia, todos van a ir a parar ahí. ¿Por qué? Porque de ahí ya no se sale. Y por último, los últimos que decidieron tomar una mala decisión, Ananías y Zafira. Esto será un matrimonio. ¿Y cuál fue la decisión? Mentir al Espíritu Santo sobre una ofrenda. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los 2 se murieron. Entonces, vean, en este caso, mis amados hermanos, hay decisiones de que se tienen que aprender a tomar, primeramente, bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a hablar a uno de los 2. Pero no porque el Espíritu ya me habló a mí, yo la voy a hacer o a tomar. No, porque acuérdense que en la Biblia dice que como matrimonio somos una sola carne. Les pongo un ejemplo. A mí el Señor me había hablado, ya en Guatemala teníamos un carro. Fuimos a uno de los retiros que hacen allá en Semana Santa. Fuimos el primer día y yo vi a un pastor que pasó corriendo porque estaba lloviendo con su hijo o su hija, lo llevaba cargado, pero se estaba mojando. O sea, yo también iba con la pastora y mis 2 hijos, pero yo iba en el carro. Y cuando yo vi que él pasó corriendo, no sé si a buscar bus, no sé, y yo sentí regalar el carro. Bueno, dije yo, eso fue un día lunes, el retiro desde el lunes a sábado, ¿ya? Y dije yo, bueno, si yo lo miro todos los días del retiro, se lo doy. Pero ese solo lo tenía yo en mi corazón. No le había dicho nada a la pastora. Día lunes. Día martes yo contento porque no lo vi. O sea, según yo no lo había visto. Cuando al ratito llega, me toca la espalda. 2 días. No, para no se cansada ni haga la historia, lo vi todos los días. O sea, yo en todas las, porque allí llega cualquier cantidad de gente, es algo inmenso ahí. Y yo como aquello, hoy no lo voy a ver. El último día, que era día sábado, bueno, dije yo, no es de Dios porque no lo vi. Antes de salir del parque de la industria, me toca en la espalda. Yo cuando lo vi no sabía si alegrarme o arrepentirme. Y dije yo, bueno, esto es de Dios. Así se quedó. A los días le dije a la pastora, mira esto, y le conté todo lo que pasó. ¿Y qué creen que me dijo? Déselo. Yo pensé que me iba a decir, pero ¿y cómo se lo va a dar si nosotros no tenemos otro carro? Y yo le dije, es que mira, yo lo vi, él se iba mojando y yo sentí darle el carro. Déselo, le di el carro y nos quedamos sin carro. Nos quedamos a pie otra vez. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque a mí el Espíritu me movió. Recibí yo mi confirmación 6 días. O sea, ya, ¿qué más quería, verdad? Hablo con mi esposa y ella me dice, déselo. Ni siquiera hubo un pero, nada, déselo. Se lo dimos. Al poquito tiempo al pastor lo bendijo otro pastor. El templo que él tenía, había que bajarle demasiada tierra porque había que subir unas graditas. La cosa que le bajaron la tierra y el carro le sirvió para sacar tierra y de todo. Y a nosotros en ese momento
Sí nos servía para ir a los estudios, para cosas sencillas, pero a él le sirvió para el trabajo. Entonces, ¿qué le pasó a estos dos? Lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los dos se murieron. Amén. Entonces, esa es una decisión, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a discernir. Amén. Porque imagínense, ellos se ponen de acuerdo. ¿Cuál fue el problema ahí? Ellos tenían un terreno. Deciden ellos venderlo para dar la plata como ofrenda al templo, a los apóstoles, para que nadie tuviera necesidad. Pensemos que el terreno valía 100,000. Ellos deciden, bueno, demos 80,000 y nos quedamos con 20,000. Y ese fue el error. Llegaron y el apóstol les pregunta, ¿es esta la cantidad en la que vendieron el terreno? 80,000. Y ellos dicen, sí. ¿Y era esa la cantidad? No, la habían vendido en 100,000. Ok, creo que se murió primero el varón. Después llega la esposa y le vuelve a preguntar al apóstol, ¿es esta la cantidad en la que vendieron el terreno? Y ella vuelve a responder, sí. Y le dice, escúchale, dice, ahí vienen los pies de los que se acaban de llevar a tu esposo muerto. Y por cuanto decidiste y confabulaste engañar al Espíritu Santo, ellos también te van a llevar. Y cayó, se la llevaron muerto. ¿Qué creen que hubiera pasado si ella dice no? Se salva. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso es la importancia, y con esto termino, de que dentro del matrimonio, los dos, no solo uno, estemos llenos del Espíritu Santo. Porque hay cosas, mis amados hermanos, de que tal vez mi esposa o el esposo quieren tomar una decisión, pero ella o yo, llenos del Espíritu Santo, le podemos poner un freno al cónyuge, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos pase esto. Porque yo estoy convencido de que si uno de los dos dice no es este el precio, no se muere. Pero como les dieron la oportunidad de decir la verdad, al igual que a Caín, y aún así decidieron mentir, los dos se mueren. Amén. Bueno, yo termino, mis amados hermanos, sabiendo que todos en esta vida tenemos que tomar decisiones. Amén. Algunas son muy buenas, otras, como estos pobrecitos, nos damos cuenta, son muy malas, pero al final una cosa tenemos que tener clara: sea buena o mala, mi decisión siempre marca un antes y siempre marca un después. Amén. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Que la misma humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Amén.